Mi hijo me llamó a la medianoche: mamá, estoy en la estación de policía. Mi madrastra me golpeó, pero ella está diciendo que yo la ataqué, papá no me cree. Fui a la estación con mi nuevo esposo, y el oficial se puso pálido y tartamudeó: lo siento, yo no sabía. Mi nombre es Cadence y tengo 32 años. El teléfono sonando a las 11:47 de la noche debería haber sido mi primera advertencia de que este viernes por la noche estaba a punto de convertirse en el tipo de momento inolvidable que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre la justicia. Mamá, estoy en la estación de policía. Mi madrastra me golpeó, pero ella dice que yo la ataqué. Papá no me cree. La voz de Jacob se quebró a través del teléfono como un látigo sobre mi corazón. Mi hijo de 11 años me llamaba desde una estación de policía, acusado de atacar a una mujer adulta. Era la misma mujer que había estado haciendo su vida miserable durante 4 años, pero aparentemente yo era la única que llevaba la cuenta. Ya me estaba vistiendo antes de que él terminara de explicar. Mantén la calma, bebé. No digas nada más hasta que yo llegue allí. Voy en este momento. Andrew apareció en la entrada de la habitación, con el cabello desordenado por el sueño, pero instantáneamente alerta. ¿Qué sucede? Una mirada a mi rostro y él ya estaba buscando su camisa. Eso es lo que tiene mi esposo. La crisis saca a relucir algo estable y determinado en el que me hace sentir que tal vez, solo tal vez, todo va a estar bien. ¿Desde dónde nos están viendo hoy? Dejen su ubicación en los comentarios abajo y denle al botón de me gusta y suscribirse si alguna vez han sentido que su corazón se hace pedazos por una llamada telefónica a medianoche. Definitivamente querrán quedarse para ver lo que sucedió después. El viaje a la estación de policía se sintió como navegar a través de una niebla espesa. Aunque la noche estaba despejada, agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, mientras Andrew sostenía mi mano libre e irradiaba esa confianza tranquila que me había atraído hacia él en primer lugar. Mi mente estaba acelerada repasando los peores escenarios posibles. Pero seguía volviendo al mismo pensamiento. ¿Cómo llegamos aquí? Porque lo que encontré en esa estación de policía no fue solo a mi hijo asustado sentado en una silla diseñada para adultos con marcas rojas en su rostro y rasguños en sus brazos que hacían que mi sangre hirviera. Era mi ex esposo Caleb de pie junto a su esposa Tiffany. Ambos pintaban a mi hijo como algún tipo de delincuente violento que no podía controlar su temperamento. Pero aquí está lo que hizo que toda esta pesadilla fuera particularmente retorcida. Hace 4 años, yo era una mujer completamente diferente. Estaba rota, derrotada, comenzando desde el cero absoluto con nada más que un niño de 7 años y más deudas que dignidad. Hace 4 años, si alguien me hubiera dicho que entraría en esa estación de policía y vería a hombres adultos tropezar sobre sí mismos para disculparse por sus errores, me habría reído hasta llorar. Pero eso es exactamente lo que pasó. Y para entender por qué ese momento se sintió más dulce que cada trozo de chocolate que comí por estrés durante mi divorcio combinados, necesitan saber sobre el matrimonio que casi me destruyó. La mujer que intentó borrar a mi hijo de la vida de su padre, y el hombre increíble que me ayudó a reconstruirlo todo desde cero. Porque esta historia no comienza con la llamada aterrorizada de Jacob desde una estación de policía. Comienza con el día en que descubrí que mi esposo vivía una doble vida y mi futuro perfectamente planeado explotó como una casa de naipes en un huracán. 4 años antes, genuinamente creía que estaba viviendo el sueño americano con un hombre que resultó estar más interesado en la estafa americana. Caleb y yo vivíamos en la hermosa casa colonial de sus padres, completa con la cerca de estacas blancas y todo lo que se ve en esos comerciales de seguros. Yo trabajaba a tiempo completo como higienista dental mientras él administraba el negocio de seguros de su familia. Y teníamos a Jacob, que tenía 7 años y era absolutamente perfecto en todos los sentidos que importaban. Lo único que ocasionalmente me molestaba era nuestro arreglo financiero, que en retrospectiva era tan equilibrado como un balancín con un elefante en un extremo. Cada mes, yo depositaba obedientemente mi cheque de pago completo, menos los gastos básicos de vida, en nuestra cuenta de ahorros conjunta, viendo crecer ese número con la satisfacción de alguien que construye algo significativo. Mientras tanto, el dinero de Caleb parecía evaporarse en el aire, fluyendo principalmente hacia los pagos mensuales de su BMW que aparentemente era esencial para su imagen profesional. Pero yo confiaba en él. Que Dios me ayude. Realmente confiaba en él.
El día que mi mundo implosionó comenzó como cualquier otro miércoles. Estaba lavando la ropa, revisando los bolsillos de Caleb porque el hombre trataba la ropa como unidades de almacenamiento personal, cuando su teléfono se cayó y se iluminó con una notificación de texto. El remitente simplemente aparecía como T y el mensaje decía: no puedo esperar para nuestra escapada de fin de semana. Te amo más que a nada. Me quedé allí en nuestro cuarto de lavado sosteniendo esta pieza de tecnología que contenía la evidencia de la traición de mi esposo, sintiendo como si alguien acabara de informarme que la gravedad era opcional. Mis manos temblaban mientras me desplazaba a través de meses de mensajes entre Caleb y alguien llamada Tiffany de su oficina. Meses de planes secretos, fotos íntimas que nunca quise ver, y discusiones detalladas sobre su futuro juntos que decididamente no me incluían a mí ni a Jacob. Los mensajes pintaban la imagen de un hombre al que nunca había conocido realmente. Alguien que describía nuestro matrimonio como un error que finalmente estoy listo para corregir y se refería a Jacob como la complicación que me ata a mi pasado. Leer esas palabras se sintió como tragar vidrio mezclado con ácido. Cuando lo confronté esa noche, estaba preparada para la negación, las lágrimas, tal vez incluso algunas súplicas de perdón. Lo que obtuve en cambio fue una indiferencia fría que cortó más profundamente de lo que cualquier pelea a gritos podría haberlo hecho. Él me miró con la expresión que alguien podría usar al hablar sobre el clima y dijo: he sido infeliz durante años, Cadence. Tenías que saber que esto vendría. Los procedimientos de divorcio que siguieron fueron una clase magistral sobre cómo el sistema legal puede fallar a alguien que siguió todas las reglas. Dado que Caleb se había vuelto inteligente después de mi descubrimiento y borró todo, no pude probar la aventura que todos sabían que había ocurrido. Sin pruebas de infidelidad, tenía derecho a exactamente la mitad de nuestra cuenta de ahorros conjunta. La cuenta que yo había estado llenando durante 8 años mientras él jugaba con los pagos de su auto de lujo. La casa a la que habíamos llamado hogar pertenecía a sus padres. Así que, tuve el privilegio de empacar mi vida y la vida de mi hijo en cajas mientras mi futuro ex esposo continuaba viviendo en la dicha doméstica. El BMW que conducía al trabajo todos los días estaba convenientemente registrado a nombre de su madre, lo que lo hacía completamente intocable en los procedimientos de divorcio. Su estilo de vida permaneció exactamente igual, menos la esposa que había estado financiando su cómoda existencia. Mientras tanto, me encontré buscando apartamentos en los vecindarios más baratos que pude encontrar. Eventualmente, me decidí por una unidad de 2 dormitorios con paredes tan delgadas que podía escuchar la televisión de nuestros vecinos a través de 3 habitaciones. Jacob lloró hasta quedarse dormido durante las primeras 3 noches, preguntándome una y otra vez por qué papá ya no nos amaba. Trabajé turnos dobles para pagar el alquiler, aceptando cada hora disponible en la oficina dental mientras Caleb continuaba su existencia encantada en la casa que yo había ayudado a mantener, conduciendo el auto que yo le había ayudado a pagar. La manutención infantil que se le ordenó pagar apenas cubría los útiles escolares de Jacob, por no hablar de la realidad de criar a un niño. Y a través de todo esto, seguí pensando que esto tenía que ser el fondo. Que seguramente las cosas no podrían ponerse peor. Estaba espectacularmente equivocada. 3 meses después de que se finalizó nuestro divorcio, Caleb se casó con Tiffany en lo que solo puede describirse como el tipo de boda con la que yo siempre había soñado. No fue una ceremonia rápida en el juzgado, sino una producción completa con flores, una recepción y suficientes invitados para llenar una pequeña iglesia. Jacob regresó a casa de su primer fin de semana en casa de papá y Tiffany, cargando una bolsa de recuerdos de la fiesta e historias sobre lo hermoso que había sido todo. Lo que no me dijo inmediatamente, porque tenía 7 años y todavía creía en lo mejor de las personas, fue cómo su nueva madrastra lo había mirado durante la recepción, como si él fuera una mancha en su perfecto vestido blanco. Como le había susurrado a sus amigas, al alcance de su oído, que no se había dado cuenta de que habría un niño allí en la boda del propio padre de su hijastro. Tiffany trabajaba en marketing en la empresa de Caleb, lo que explicaba cómo se habían conocido y por qué poseía el tipo de habilidades manipuladoras que pondrían celoso a un político. Tenía 26 años, era rubia de esa manera costosa de salón, y nunca se había casado antes. Desde su perspectiva, Jacob no era el amado hijo de Caleb que venía como parte del paquete. Él era evidencia viva y respirante de que su esposo tenía una vida entera antes que ella, una vida que me incluía a mí. Para ser justa con Tiffany, y hoy me siento generosa, ella sí intentó desempeñar el papel de madrastra devota.
Inicialmente, le compró a Jacob juguetes caros que él no quería particularmente, se tomó selfies cuidadosamente preparadas con él para sus cuentas de redes sociales, y realizó exhibiciones elaboradas de mezcla de sus familias que se veían perfectas desde afuera. Pero Jacob era lo suficientemente inteligente como para sentir que sus sonrisas nunca llegaban realmente a sus ojos, y que su afecto tenía la misma autenticidad que un billete de $3. La verdadera Tiffany emergió gradualmente, como un veneno de acción lenta que se toma su tiempo para revelar sus verdaderos efectos. Comenzó con pequeñas correcciones que parecían razonables en la superficie. Jacob, cariño, usamos modales adecuados en esta casa. Jacob, voz de interiores, por favor. No estás en un parque de juegos. Jacob, estás dejando lodo por mi cocina limpia. Cada cosa que él hacía estaba de alguna manera mal. La forma en que sostenía su tenedor no era lo suficientemente sofisticada. Su voz natural al hablar era demasiado fuerte para sus delicadas sensibilidades, y su mera existencia en espacios que ella consideraba suyos era tratada como un asalto personal a su tranquilidad. Cuando regresaba de las visitas, estaba callado y retraído. Un contraste marcado con el niño parlanchín y enérgico que yo conocía. Cuando le preguntaba sobre sus fines de semana, simplemente se encogía de hombros y decía que estaban bien, lo cual cualquiera con medio cerebro sabe que es el lenguaje de los niños para decir absolutamente terribles. Pero no quería causar más problemas. Yo estaba trabajando 60 horas a la semana tratando de reconstruir nuestra vida desde cero, lo que significaba que Jacob pasaba la mayoría de las tardes en el cuidado después de la escuela mientras yo trabajaba horas extras para pagar nuestras necesidades básicas. La culpa de no estar allí cuando él llegaba a casa me estaba comiendo viva. Y lo último que quería era crear más drama quejándome de la actitud de su madrastra. Además, los jueces de los tribunales de familia no suelen apreciar a las exesposas amargadas que no pueden dejar ir las cosas con gracia. Mientras tanto, Caleb parecía más feliz de lo que lo había visto nunca. Por primera vez desde que lo conocía, estaba realmente presente en su relación, probablemente porque Tiffany exigía su atención de maneras que yo nunca pude. Él le compraba joyas que costaban más que mi alquiler mensual, la llevaba a viajes de fin de semana a lugares que nunca habíamos podido permitirnos, y publicaba fotos de ellos luciendo felizmente dichosos que hacían que mi salario de higienista dental se sintiera como cambio de bolsillo. Jacob notó todo. Papá ya no me lleva a lugares, mencionó una noche durante nuestra cena habitual de pizza congelada, que era casi todo lo que podía manejar financiera y energéticamente. Dice que Tiffany se marea en el auto cuando hay demasiada gente en el vehículo. No se me escapó la ironía de que una mujer que podía manejar presentaciones de marketing ante salas llenas de ejecutivos de repente desarrollara mareos por movimiento cuando estaba confinada en un vehículo con su hijastro. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Llamar a Caleb y exigirle que explicara por qué su nueva esposa era más importante que su hijo? Había aprendido lo suficiente sobre la dinámica del divorcio para saber que ese camino no llevaba a ninguna parte buena. Así que, me mordí la lengua y le dije a Jacob que a veces los adultos necesitan tiempo para adaptarse a los grandes cambios, mientras planeaba silenciosamente formas de hacer que nuestro pequeño apartamento se sintiera más como el hogar que él merecía. Lo que no me di cuenta era que Tiffany apenas estaba comenzando. Para cuando Jacob cumplió 9 años, yo podría haber escrito un manual sobre las señales de advertencia que estaba demasiado agotada y abrumada para reconocer. Cada visita a la casa de su padre seguía el mismo guión predecible. Caleb llamaba el jueves por la noche. Con la voz llena de entusiasmo, prometiendo algo especial para el fin de semana, un viaje al parque de diversiones, una película que Jacob quería ver, tal vez incluso una pijamada con amigos. Jacob pasaba el viernes en la escuela prácticamente vibrando de emoción, ya planeando lo que se pondría para su aventura o qué bocadillos empacaría para la película. Yo veía cómo su rostro se iluminaba mientras describía las promesas de su padre, y mi corazón se rompía un poco más cada vez porque estaba empezando a ver un patrón que mi hijo de 9 años aún no podía reconocer. El domingo por la noche llegaba con la previsibilidad de los impuestos, y Jacob entraba por nuestra puerta luciendo como si alguien lo hubiera desinflado lentamente con un alfiler. Sus hombros estaban caídos, sus ojos tenían los bordes rojos, y su charla habitual sobre su fin de semana era reemplazada por respuestas monosilábicas que me decían todo lo que necesitaba saber. ¿Qué pasó con el parque de diversiones, bebé? Le preguntaba con la mayor suavidad posible, tratando de mantener la ira fuera de mi voz. Tiffany tenía dolor de cabeza, murmuraba él, sin hacer contacto visual.
Oh, Tiffany quería ir a comprar cortinas nuevas en su lugar. O mi favorita personal, Tiffany dijo que yo estaba siendo demasiado ruidoso, así que papá me hizo quedarme en mi habitación mientras ellos iban a cenar. La peor parte ni siquiera eran las excusas creativas de Tiffany para arruinar los fines de semana de mi hijo. Era ver a Jacob internalizar sus críticas y empezar a creer que algo estaba mal con él. Empezó a hacerme preguntas que ningún niño debería tener que hacer. Mamá, ¿crees que soy molesto? ¿Y por qué no le agrado a Tiffany? ¿Y soy yo la razón por la que papá parece triste cuando estoy allí? Un domingo, llegó a casa con un moretón en la espinilla que parecía reciente y doloroso. Cuando le pregunté al respecto, dijo que se había tropezado. Pero algo en sus ojos hizo que cada instinto maternal que poseía comenzara a gritar. Jacob, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Si algo sucedió, si alguien te lastimó o te hizo sentir mal. Nadie me lastimó, dijo rápidamente. Demasiado rápido, con el tipo de actitud defensiva que los niños solo usan cuando están protegiendo a adultos que no merecen protección. Solo me caí cuando Tiffany me dijo que saliera de la cocina. Estaba en su camino mientras ella estaba cocinando. Esa noche, llamé a Caleb e intenté tener una conversación adulta y racional sobre la obvia angustia de nuestro hijo. Necesitamos hablar sobre Jacob, dije, omitiendo los cortesías porque se me había agotado la paciencia para fingir que todo era normal. ¿Qué pasa con él? El tono de Caleb ya era defensivo, como si supiera exactamente qué conversación venía y hubiera preparado sus argumentos con anticipación. Regresa a casa molesto cada fin de semana. Está caminando sobre cáscaras de huevo en tu casa y eso está afectando su comportamiento aquí también. Algo tiene que cambiar. El silencio se prolongó durante varios segundos antes de que Caleb respondiera con el tipo de crueldad calculada que me recordó por qué nuestro matrimonio había fallado tan espectacularmente. Tal vez si le enseñaras algunos modales básicos y respeto, encajaría mejor con nuestra familia. Tiffany no está acostumbrada a los niños, Cadence. Ella está haciendo su mejor esfuerzo, pero Jacob puede ser desafiante. Ella no debería tener que acostumbrarse a tu hijo, Caleb. Él no es algún efecto secundario inconveniente de tu vida anterior. Él es tu hijo, y debería sentirse bienvenido en tu casa. No me digas cómo manejar a mi familia, espetó él. Y el énfasis posesivo en mí me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde se encontraba Jacob en su lista de prioridades. Su familia. Las palabras me golpearon como un golpe físico porque entendí exactamente lo que quería decir. Su verdadera familia era Tiffany ahora con su decoración del hogar perfectamente coordinada y su aversión al caos que viene con los niños. Jacob y yo solo éramos obligaciones de su pasado, recordatorios inconvenientes de la vida que él había superado. Esa misma semana, en lo que se sintió como una señal del universo de que tal vez las cosas podrían mejorar, me encontré con Mónica en el supermercado. Mónica había sido mi compañera de cuarto en la universidad y seguía siendo una de esas amigas que podía leer mi rostro como un libro escrito en letra grande. Terminamos tomando un café y me encontré descargando todo sobre el divorcio, el apartamento estrecho, la lucha constante por llegar a fin de mes mientras veía a Caleb vivir como un soltero con recursos ilimitados y sin responsabilidad. ¿Sabes?, dijo Mónica pensativamente, revolviendo su café con el tipo de movimiento deliberado que significaba que estaba a punto de decir algo importante. Deberías llamar a Andrew. Andrew. No había escuchado ese nombre pronunciado en voz alta en años, pero mi corazón dio un pequeño vuelco de todos modos, como la memoria muscular activándose después de una larga latencia. Escuché por ahí que regresó a la ciudad, continuó Mónica, observando mi rostro cuidadosamente. Está trabajando en el centro ahora, le va muy bien. Nunca se casó, hasta donde yo sé. Esa noche, acostada en mi cama de segunda mano mientras Jacob dormía en su pequeña habitación que yo había tratado de hacer alegre con decoraciones de tiendas de descuento, miré al techo y me permití pensar en Andrew Reeves por primera vez en años. Habíamos estado tan bien juntos en la universidad. Inteligentes, divertidos, ambiciosos y absolutamente locos el uno por el otro. Habíamos hablado seriamente sobre el matrimonio y los hijos y sobre construir algo real juntos. Pero luego la vida nos había llevado en diferentes direcciones después de la graduación, de la manera en que la vida lo hace cuando eres joven y piensas que el amor puede sobrevivir a cualquier cosa. Él había recibido esa increíble oferta de trabajo en Chicago,
y a mí me habían ofrecido una posición aquí. Ambos éramos demasiado orgullosos y estábamos demasiado asustados para pedirle al otro que sacrificara su carrera, así que tomamos el tipo de decisión mutua que se siente madura a los 22 años y estúpida a los 32. Nunca imaginé que él algún día, cuando estemos listos, llegaría cuando yo fuera una madre soltera en quiebra durmiendo en un colchón que compré con un plan de pagos. Pero tal vez Mónica tenía razón. Tal vez era hora de ser lo suficientemente valiente para descubrir cómo podría ser ese algún día. Encontrar a Andrew en las redes sociales requirió el tipo de acecho cuidadoso que haría sentir orgulloso a un investigador privado. Y pasé una cantidad vergonzosa de tiempo desplazándome por sus fotos antes de reunir el coraje para enviar un mensaje. Él era incluso más guapo de lo que había sido en la universidad, con el tipo de confianza tranquila que proviene de construir una carrera exitosa y saber exactamente quién eres en el mundo. Su respuesta llegó en una hora, lo que significaba que o estaba patéticamente pegado a su teléfono o genuinamente emocionado de saber de mí. Cadence, no puedo creer que seas realmente tú. Escuché a través de amigos mutuos que estabas de vuelta en la ciudad. ¿Hay alguna posibilidad de que quieras tomar un café este fin de semana y ponernos al día adecuadamente? Nos reunimos en un pequeño café del centro que servía el tipo de café sobrevalorado que normalmente no podía justificar comprar. Y el momento en que lo vi esperando en una mesa de esquina, se sintió como entrar en una casa cálida después de haber estado afuera en el frío durante años. La misma sonrisa fácil que había hecho que mi estómago revoloteara en la universidad. La misma forma de escuchar como si cada palabra que yo decía fuera lo más interesante que había escuchado en todo el día. Cuando le conté sobre el divorcio, no ofreció clichés vacíos ni intentó arreglar todo con discursos optimistas sobre mejores días por venir. Simplemente escuchó con el tipo de atención enfocada que me hizo recordar lo que se sentía ser realmente escuchada por otra persona. Eres más fuerte de lo que crees, dijo finalmente, recostándose en su silla y estudiando mi rostro con esos ojos inteligentes que nunca había olvidado. Siempre lo fuiste, incluso en la universidad. Solía verte abordar esos problemas imposibles de química orgánica con esta determinación que me hacía pensar que probablemente podrías dirigir el mundo si te lo proponías. Ese primer café se convirtió en cena el siguiente fin de semana. La cena llevó a largas conversaciones telefónicas después de que Jacob se fuera a la cama. El tipo de charlas que se extienden más allá de la medianoche porque estás redescubriendo a alguien que solía conocer todos tus secretos. Las llamadas telefónicas evolucionaron en citas de fin de semana cuando Jacob estaba en la casa de su padre. Y por primera vez en años, me sentí como Cadence otra vez. No solo la mamá de Jacob o la ex esposa de Caleb, sino la mujer que había sido antes de que la vida me enseñara a esperar decepciones. Andrew fue increíblemente paciente con Jacob, nunca intentó reemplazar a su padre, pero gradualmente fue creando su propio espacio en la vida de nuestro hijo. Se unieron por el béisbol, algo por lo que Caleb nunca había mostrado mucho interés, alegando que los deportes consumían demasiado tiempo para un profesional ocupado. Andrew le enseñó a Jacob a lanzar una bola curva adecuada en el pequeño patio de nuestro complejo de apartamentos. Y yo observaba desde la ventana de la cocina mientras mi hijo se reía de maneras que casi había olvidado que eran posibles. Amo a ese niño, me dijo Andrew una noche después de que Jacob se hubiera quedado dormido en el sofá entre nosotros durante un maratón de películas que incluía cada filme de superhéroes que se hubiera hecho jamás. Él también te ama a ti, le susurré de vuelta y me di cuenta mientras lo decía de que amaba a Andrew. Nunca había dejado de amarlo realmente, si era completamente honesta conmigo misma. Cuando Andrew me propuso matrimonio 8 meses después, fue perfecto en su simplicidad. Sin grandes gestos ni exhibiciones públicas que se habrían sentido forzadas y artificiales. Solo él, yo y Jacob preparando la cena en nuestra pequeña cocina un martes por la noche. Se puso de rodillas allí mismo, entre el refrigerador y la estufa, mientras Jacob vitoreaba y preguntaba si esto significaba que Andrew viviría con nosotros para siempre. ¿Está bien eso para ti? Andrew le preguntó a Jacob seriamente porque entendía que casarse conmigo significaba convertirse en padrastro y nunca había tratado esa responsabilidad a la ligera. «Estás bromeando», dijo Jacob, sonriendo tan ampliamente que pensé que su rostro podría romperse. «¿Puedo ser tu padrino?» Nuestra boda fue pequeña y hermosa, celebrada en el jardín de un alojamiento local con solo nuestra familia y amigos más cercanos presentes.
Jacob fue nuestro portador de anillos, vistiendo un traje que Andrew le había ayudado a elegir y luciendo una sonrisa que hizo que cada momento difícil de los últimos años valiera la pena. Por primera vez desde mi divorcio, sentí que éramos una familia real otra vez. La mejor parte absoluta fue observar a Andrew con Jacob en esas primeras semanas de vivir juntos. Él nunca se excedió ni intentó criarlo de manera impositiva, pero estuvo presente en todas las formas que realmente importaban. Ayuda con la tarea cuando Jacob tenía problemas con las matemáticas. Cuentos antes de dormir leídos con voces graciosas que hacían que las risitas resonaran en nuestro pequeño apartamento. Práctica de béisbol temprano en la mañana los fines de semana cuando la mayoría de la gente todavía estaba durmiendo. Jacob finalmente tenía un hombre en su vida que lo ponía a él en primer lugar. Que preguntaba sobre su día y realmente escuchaba las respuestas. Que recordaba qué verduras odiaba y qué sabores de helado eran sus favoritos. Era todo lo que había soñado cuando imaginaba cómo podría ser una familia saludable. Pero incluso mientras nuestra felicidad se fortalecía cada día, la situación con Caleb y Tiffany parecía estar empeorando progresivamente, como una tormenta formándose en el horizonte que ya no podíamos ignorar. ¿Alguna vez han experimentado un momento en el que se dieron cuenta de que alguien en su vida estaba tratando activamente de lastimar a su hijo? Dejen sus pensamientos en los comentarios a continuación porque lo que sucedió después les hará entender exactamente hasta dónde llegará una madre para proteger a su bebé. Vivir con Andrew transformó nuestra existencia diaria de maneras que no esperaba. Pero parecía hacer que Tiffany estuviera aún más resentida por la mera existencia de Jacob. Ella comenzó a llamar con cambios de último minuto cada vez más frecuentes en los horarios de custodia, alegando emergencias familiares repentinas u obligaciones laborales inesperadas que de alguna manera siempre coincidían con actividades que Jacob estaba esperando con ansias. Lo siento, pero la abuela de Tiffany está en el hospital este fin de semana, anunciaba Caleb los viernes por la tarde. A pesar del hecho de que ambos abuelos de Tiffany habían muerto antes de que ella naciera, un detalle que recordaba de las historias de Jacob sobre reuniones familiares. Cuando Jacob lograba tener sus visitas programadas, regresaba a casa con historias que me hacían querer conducir hasta la casa de Caleb y tener una conversación muy franca sobre las técnicas apropiadas de crianza para padrastros. Tiffany le había servido accidentalmente comida que contenía nueces a pesar de saber sobre su leve alergia. Había tirado su tarea porque estaba desordenando su prístino espacio en la encimera. Había instituido una regla de que no se le permitía llamarme durante las visitas porque eso hacía que su padre se sintiera incómodo y perturbaba su tiempo en familia. Ella me dijo que probablemente tú no quieras hablar conmigo de todos modos, ya que ahora tienes una nueva familia, confió Jacob una noche. Su voz era tan pequeña que hizo que mi pecho me doliera. Me arrodillé a la altura de sus ojos y tomé sus manos entre las mías. Bebé, escúchame con mucha atención. Tú eres mi familia. Andrew es parte de nuestra familia porque lo amo y él nos ama a nosotros. Pero tú siempre, siempre serás mi primera prioridad. Eres mi hijo y nada en este mundo cambiará eso jamás. Jacob asintió. Pero pude ver el daño que la guerra psicológica de Tiffany estaba infligiendo. Ella estaba tratando sistemáticamente de convencerlo de que no pertenecía a ninguna parte. Ni en la casa de su padre con su familia real, ni en la mía con mi nuevo esposo. La crueldad de esto era asombrosa en su precisión calculada. El punto de ruptura llegó en una húmeda tarde de viernes en julio que se sentía pesada con el tipo de presión atmosférica que suele preceder a las tormentas graves. Jacob debía pasar el fin de semana con Caleb, y lo había estado esperando porque su padre le había prometido que irían a un juego de béisbol, una de las pocas actividades que habían compartido desde que Andrew había reavivado el amor de Jacob por el deporte. Cuando Caleb llegó a recogerlo, su estado de ánimo ya era más oscuro de lo habitual, y apenas reconoció el saludo educado de Andrew desde nuestro porche delantero. Jacob necesita tener su mejor comportamiento absoluto este fin de semana, anunció Caleb sin preámbulos, como si estuviera entregando una advertencia en lugar de saludar a su hijo. Tiffany no se ha estado sintiendo bien últimamente y necesita paz y tranquilidad. Observé cómo los hombros de mi hijo se hundían mientras se alejaban, y Andrew me rodeó con sus brazos desde atrás mientras nos quedábamos mirando hasta que su auto desapareció al doblar la esquina. Él va a estar bien, murmuró Andrew en mi cabello. Pero incluso su voz, usualmente tranquilizadora, llevaba una nota de preocupación que hizo que mi estómago se apretara con inquietud. Tenía este presentimiento profundo en mis entrañas.
El mismo instinto maternal que me había advertido sobre la aventura de Caleb meses antes de que encontrara la evidencia. Algo se estaba acumulando hacia una explosión, y Jacob estaba atrapado directamente en el radio de impacto. Tiffany se estaba volviendo más audaz con cada mes que pasaba. Caleb se estaba volviendo más distante y defensivo, y mi hijo estaba cargando con el costo emocional de su disfunción. El fin de semana se sintió diferente desde el momento en que Jacob se fue con su padre. El sábado pasó sin la habitual llamada de control que a Jacob le gustaba hacer, lo cual no era inusual, pero aún así me inquietaba. El domingo llegó y se fue con un completo silencio de radio, lo cual era más preocupante, pero todavía dentro del reino de las variaciones normales de los fines de semana. Cuando Andrew y yo nos fuimos a la cama el domingo por la noche, sentí que estaba esperando que sucediera lo peor. Tal vez debería llamar y ver cómo está, dije, mirando al techo mientras Andrew leía a mi lado. Démosles espacio esta noche, aconsejó Andrew, cerrando su libro y apagando la lámpara de su mesita de noche. Si algo estuviera seriamente mal, llamarían. A veces estos fines de semana simplemente se extienden. Famosas últimas palabras, si es que alguna vez las he escuchado. Exactamente a las 11:47 de la noche, mi teléfono rompió el silencio de nuestro dormitorio con su tono de llamada estridente. El número en la pantalla hizo que mi sangre se convirtiera en agua helada. Venía de la estación de policía. 23 minutos después, Andrew y yo estábamos entrando en el estacionamiento de la estación de policía, y la escena que nos recibió fue como algo salido de un mal drama televisivo. Caleb caminaba cerca de la entrada como un animal enjaulado. Su rostro estaba rojo con lo que parecía ser a partes iguales ira y humillación. Y allí estaba Tiffany, apoyada contra el edificio con los brazos cruzados y luciendo una expresión de satisfacción petulante que me hizo querer presentar su rostro a mi puño. En el momento en que me vio bajar del auto de Andrew, su comportamiento cambió a algo que solo puedo describir como una anticipación depredadora, como un cazador que había estado esperando pacientemente a que su presa cayera en la trampa perfecta. Vaya, vaya, gritó lo suficientemente fuerte para que todos en las inmediaciones escucharan, con su voz destilando una falsa dulzura. Miren quién decidió finalmente aparecer y lidiar con su hijo violento. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, y sentí que la mano de Andrew encontraba la mía en un gesto que probablemente pretendía ser calmante, pero se sentía más como un ancla que me impedía lanzarme contra esta mujer que había estado atormentando a mi hijo durante meses. Seguí caminando directamente hacia las puertas de la estación, mordiéndome mis primeras 3 respuestas porque todas involucraban un vocabulario que habría hecho sonrojar a un marinero y no ayudaría a la situación de Jacob. Pero dentro de mi cabeza, estaba componiendo un discurso muy detallado sobre las cuestionables elecciones de vida de Tiffany y su obvia necesidad de terapia intensiva. Fue entonces cuando Caleb vio a Andrew. Y vi cómo el rostro de mi ex esposo pasaba por aproximadamente 17 emociones diferentes en el lapso de 3 segundos. Primero confusión, luego reconocimiento, seguido de algo que parecía sospechosamente celos mezclados con pura rabia sin diluir. ¿Lo trajiste a él? La voz de Caleb se escuchó por todo el estacionamiento con volumen suficiente para despertar a la gente en los condados vecinos. ¿Trajiste a tu nuevo esposo para lidiar con esta crisis familiar? Traje a mi familia para ayudar a nuestro hijo, respondí uniformemente, sin romper el paso hacia la entrada. Porque eso era Andrew ahora. Familia en todos los sentidos que importaban. A diferencia de ciertos padres biológicos que parecían más preocupados por su orgullo herido que por el bienestar de su hijo. Andrew apretó mi mano suavemente, y pude sentir la tensión en su agarre. Había escuchado muchas historias sobre Caleb en los últimos 2 años, ninguna de ellas particularmente halagadora, pero este era su primer encuentro real con la encantadora personalidad de mi ex esposo. Dentro de la estación de policía, la iluminación fluorescente hacía que todo pareciera duro e institucional, como un lugar diseñado para despojar cualquier ilusión sobre la naturaleza humana. Jacob estaba sentado en una silla de plástico que lo hacía parecer aún más pequeño que sus 11 años. Su rostro estaba manchado de lágrimas y marcado con ronchas rojas de ira que hicieron que mi estómago se apretara con una rabia protectora. Un oficial con ojos cansados y una placa de identificación que decía Martínez levantó la vista de su papeleo cuando entramos. Tenía la expresión de alguien que trabaja en un turno nocturno y lidia con más drama familiar del que cualquier persona razonable debería tener que manejar. «Señora Patterson», preguntó él,
consultando sus notas con el tipo de eficiencia cansada que sugería que esta era simplemente otra llamada por disturbios domésticos en una larga serie de llamadas por disturbios domésticos. En realidad, ahora es la señora Reeves, corregí. Porque algo me decía que esa distinción iba a importar más de lo que el oficial Martínez se daba cuenta en ese momento. Este es mi esposo, Andrew. Andrew dio un paso adelante con el tipo de confianza tranquila que aportaba a cada situación, extendiendo su mano en un gesto que era educado pero de alguna manera dominante al mismo tiempo. Andrew Reeves, soy el padrastro de Jacob. Todo el comportamiento del oficial Martínez cambió como si alguien acabara de decirle que estaba siendo grabado. No dramáticamente, pero lo suficiente como para que notara que sus hombros se enderezaron y su atención se volvió más enfocada. Algo en la presencia de Andrew estaba cambiando toda la dinámica de esta situación, aunque todavía no podía precisar exactamente qué era. Señor Reeves, dijo Martínez con un asentimiento respetuoso que parecía tener más peso que la simple cortesía. No sabía que usted estaba involucrado en esta situación. Detrás de nosotros, escuché a Tiffany inhalar bruscamente, y cuando miré por encima de mi hombro, su expresión había pasado de una satisfacción petulante a algo que parecía sospechosamente preocupación. Aparentemente, ella no había esperado que la llegada de Andrew cambiara nada significativo en los procedimientos de la noche. Estaba a punto de aprender exactamente cuán equivocada podía estar. Yo tampoco estaba al tanto, dijo Andrew con el tipo de precisión tranquila que hacía que todos en la habitación prestaran más atención. Hasta que mi hijastro nos llamó desde su estación cerca de la medianoche, diciendo que había sido agredido físicamente y que estaba siendo tratado como un criminal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de una pistola recién disparada, y vi cómo el rostro de Caleb se ponía de un interesante tono púrpura que probablemente no era médicamente aconsejable. Dio un paso adelante con el tipo de postura agresiva que sugería que estaba a punto de decir algo espectacularmente estúpido. Ahora esperen un minuto, tartamudeó Caleb, con su voz elevándose con cada palabra. Su hijastro atacó a mi esposa. Ha estado portándose mal durante meses, volviéndose violento e irrespetuoso. Y esta noche, finalmente cruzó una línea que no se puede desandar. Andrew no levantó la voz ni cambió su expresión, pero algo en su tono hizo que toda la habitación se quedara en silencio. Caleb, creo que deberías dejar que los oficiales manejen su investigación antes de hacer más declaraciones. El cambio de poder en esa habitación fue inmediato e inconfundible. De repente, el oficial Martínez estaba mirando a Jacob con otros ojos, observando las marcas rojas en su rostro y los rasguños en sus brazos con lo que parecía ser una creciente preocupación en lugar de escepticismo. Hijo, dijo Martínez, agachándose al nivel de Jacob con el tipo de gentileza que debería haber estado presente desde el principio. ¿Puedes decirme exactamente qué pasó esta noche? Tómate tu tiempo y comienza desde el principio. Jacob miró nerviosamente a su padre, luego a Tiffany, y finalmente a mí. Le di la sonrisa más alentadora que pude manejar bajo las circunstancias y asentí para que continuara. Ella empezó, dijo él, con su voz pequeña pero ganando fuerza mientras hablaba. Tiffany estaba enojada porque accidentalmente derramé un poco de jugo en la encimera de su cocina cuando estaba tratando de prepararme un refrigerio. Me llamó torpe y estúpido y dijo que estaba arruinando su fin de semana tranquilo. ¿Luego qué pasó? Incitó Martínez suavemente, con su bolígrafo listo sobre su libreta de notas. Cuando traté de limpiarlo, ella dijo que lo estaba empeorando y que nunca hago nada bien. Luego me dijo que era igual que mi mamá, inútil, desordenado y decepcionante. La voz de Jacob se quebró ligeramente al decir las palabras, y sentí que la mano de Andrew se apretaba alrededor de la mía en solidaridad. Caleb abrió la boca para interrumpir, pero una mirada de Andrew pareció callarlo antes de que pudiera expresar cualquier defensa que hubiera estado planeando. Luego dijo algo realmente malo, continuó Jacob, con su voz joven cargando un peso que ningún niño debería tener que soportar. Dijo que tal vez si yo ya no estuviera por aquí, papá finalmente sería feliz. Dijo que yo arruiné todo lo bueno en su vida solo por existir. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados mientras Martínez continuaba escribiendo, con su expresión volviéndose más seria con cada detalle que Jacob proporcionaba. Le dije que eso no era cierto y que mi mamá era la mejor mamá del mundo. Fue entonces cuando ella se puso muy enojada. Jacob tocó los rasguños en su brazo con cuidado.
Ella me agarró del brazo y me sacudió fuerte. ¿Ve estas marcas? Eso es de esta mañana también, cuando me sacó del auto porque no me estaba moviendo lo suficientemente rápido. Observé cómo las cejas del oficial Martínez se elevaban mientras tomaba nota de esta información adicional, y Andrew se inclinó ligeramente hacia adelante con un interés renovado. ¿Ella te ha estado lastimando en otras ocasiones?, preguntó Andrew cuidadosamente. Y pude escuchar algo en su voz que sugería que este detalle era más significativo de lo que podría parecer. Jacob asintió y se subió las mangas para revelar moretones adicionales en varias etapas de curación. Me agarra mucho cuando papá no está mirando, pero hoy estaba enojada por otra cosa. Y cuando le contesté, me dio una bofetada en la cara y me empujó con tanta fuerza que me caí contra la mesa de la cocina. Martínez estaba tomando notas detalladas ahora, y todo su enfoque hacia la situación se había transformado de una llamada doméstica de rutina a una investigación seria. ¿Y dónde estaba tu padre durante este incidente?, preguntó Martínez. Él entró justo después de que empecé a llorar. Pero Tiffany le dijo que yo la había atacado a ella primero, que la golpeé y le dije nombres horribles. Papá ni siquiera me preguntó qué pasó realmente. Solo empezó a gritarme y los llamó a ustedes. Miré a Caleb, este hombre con el que una vez planeé pasar mi vida, quien acababa de elegir la versión fabricada de los hechos de su esposa por encima de las obvias heridas y lágrimas de su propio hijo. La decepción fue tan profunda que se sintió como un peso físico presionando mi pecho. Esa es una acusación bastante seria, dijo Martínez, poniéndose de pie y mirando directamente a Tiffany. Señora, usted afirma que este niño de 11 años la atacó sin provocación. Tiffany levantó la barbilla desafiante, pero noté que sus manos temblaban ligeramente. Ha estado cada vez más agresivo e irrespetuoso. Esta noche, perdió completamente el control y se volvió violento cuando intenté disciplinarlo apropiadamente. Ya veo, dijo Martínez, consultando sus notas de nuevo. ¿Y usted sufrió lesiones de este presunto ataque? Tiffany dudó un momento demasiado largo, y en esa pausa, toda su historia comenzó a desmoronarse como un suéter mal hecho. Trauma emocional, dijo finalmente. Él me estaba gritando, amenazándome, completamente fuera de control. Andrew dio un paso adelante con el tipo de confianza mesurada que estaba empezando a reconocer como su comportamiento profesional entrando en plena acción. Oficial Martínez, dijo en un tono que de alguna manera exigía atención sin ser ruidoso. Me gustaría solicitar respetuosamente que examine cualquier grabación de seguridad disponible del complejo de apartamentos. La mayoría de los edificios residenciales hoy en día tienen cámaras que cubren las entradas y las áreas comunes. El color desapareció del rostro de Tiffany tan rápido que pensé que podría desmayarse. Y me di cuenta de que Andrew acababa de sugerir la única cosa que ella había estado esperando desesperadamente que nadie pensara en revisar. Esto estaba a punto de ponerse muy interesante. La siguiente hora fue como ver la casa de mentiras cuidadosamente construida de alguien colapsar en tiempo real. Y debo admitir que estaba disfrutando el espectáculo más de lo que probablemente era saludable para el desarrollo de mi carácter. El oficial Martínez hizo algunas llamadas y, en 30 minutos, nos encontramos amontonados en una pequeña sala de entrevistas con imágenes granulosas de seguridad mostradas en una pantalla de computadora. Tiffany estaba sentada rígida en su silla, con los brazos cruzados a la defensiva, mientras Caleb se pasaba las manos por el cabello como si estuviera tratando de despertar de una pesadilla que seguía empeorando. Jacob estaba sentado a salvo entre Andrew y yo, finalmente empezando a parecerse menos a un animal asustado y más al niño confiado que yo conocía. La primera parte de la grabación mostró su llegada esa tarde, e incluso yo no estaba preparada para lo que presenciamos. La cámara capturó claramente a Tiffany arrastrando a Jacob fuera del lado del pasajero del auto por el brazo. El movimiento fue tan innecesariamente agresivo que Jacob tropezó y casi cae al pavimento. Caleb era visible en el encuadre, caminando varios pasos adelante mientras hablaba por su teléfono, aparentemente ajeno a lo que estaba sucediendo detrás de él. Eso se ve bastante brusco para una simple salida del auto, comentó Martínez levemente, haciendo notas en su libreta. Él estaba siendo deliberadamente lento, dijo Tiffany rápidamente, pero su voz carecía de la convicción que tenía antes. Se nos hacía tarde para los planes de la cena. El siguiente clip los mostró regresando de lo que parecía ser una compra de comestibles. Nuevamente, Tiffany tenía a Jacob del brazo,
tirando de él hacia la entrada del edificio mientras Caleb cargaba las bolsas de compras y continuaba su conversación telefónica como si la obvia angustia de su hijo fuera completamente invisible. Pero fue la tercera pieza de grabación la que selló su destino con toda la finalidad de un clavo de ataúd. La marca de tiempo mostraba las 10:23 de la noche, poco más de una hora antes de que Jacob me llamara llorando. El ángulo de la cámara los capturó en el balcón cubierto del apartamento. Y aunque no podíamos escuchar el audio, el lenguaje corporal contaba una historia que era clara como el cristal para todos los que observaban. Jacob estaba retrocediendo de Tiffany con las manos levantadas en una postura defensiva mientras ella avanzaba hacia él con un dedo señalando su pecho, con su boca moviéndose rápidamente en lo que era claramente un asalto verbal. Luego vimos cómo lo agarraba del brazo bruscamente y lo sacudía antes de empujarlo con suficiente fuerza como para que tropezara hacia atrás contra la puerta de vidrio corrediza. La bofetada vino después, y fue capturada con una claridad devastadora. La mano de Tiffany conectando bruscamente con el rostro de mi hijo, seguida inmediatamente por las manos de Jacob volando hacia arriba para cubrir su mejilla mientras comenzaba a llorar. La habitación quedó en un silencio completo y pesado que se prolongó durante varios momentos largos. Bueno, dijo Martínez finalmente, con su voz cargando un tono de lúgubre satisfacción. Eso ciertamente proporciona algo de claridad a los eventos de la noche. Andrew se recostó en su silla con la expresión que imaginé que usaba en los tribunales cuando la defensa contraria caminaba directamente hacia una trampa que ellos mismos habían tendido. Era la mirada de alguien que había tenido toda la razón sobre lo que encontrarían, pero que no sentía un placer particular en la estupidez humana. Oficial Martínez, dijo Andrew con cuidadosa precisión. Creo que ahora tiene una imagen muy clara de lo que realmente ocurrió en ese apartamento esta noche. Caleb estaba mirando la pantalla congelada con lo que parecía ser un impacto genuino, como si estuviera viendo la verdadera naturaleza de su esposa por primera vez. Tiffany, ¿qué demonios? Fue disciplina, interrumpió ella desesperadamente, con su fachada compuesta finalmente rompiéndose bajo el peso de la evidencia innegable. Él estaba siendo completamente irrespetuoso y desafiante. A veces los niños necesitan una guía firme para entender los límites. Señora, dijo Martínez, poniéndose de pie con el tipo de autoridad que hizo que todos los demás en la habitación prestaran atención. Lo que acabamos de presenciar en esa grabación de seguridad no es disciplina. Eso es agresión a un menor, y es un delito criminal grave. La hermosa ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. Hace 4 horas, Jacob había estado sentado en la misma estación de policía siendo tratado como un criminal peligroso. Ahora, Tiffany estaba a punto de ser arrestada mientras Jacob estaba sentado a salvo entre sus padres reales, porque eso es en lo que Andrew se había convertido en todas las formas que realmente importaban. Al mirar la expresión aturdida de Caleb, casi sentí lástima por él. Casi, pero no lo suficiente como para olvidar que había pasado meses eligiendo creer la versión fabricada de los hechos de esta mujer por encima de las obvias heridas y lágrimas de su propio hijo. Lo que sucedió después se desarrolló con el tipo de justicia poética que te hace creer que el universo ocasionalmente pone sus asuntos en orden. El oficial Martínez le leyó a Tiffany sus derechos mientras ella protestaba que todo esto era un terrible malentendido, que Jacob era un niño con problemas que necesitaba una disciplina estricta, y que todos estaban exagerando ante los desafíos normales de ser madrastra. Esto es completamente insano, repetía Caleb una y otra vez, con su voz quebrándose como un adolescente pasando por la pubertad. Tiene que haber alguna explicación racional para todo esto. Hay una explicación, dije en voz baja, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi propia voz considerando la rabia que ardía por mis venas. Tu esposa ha estado abusando sistemáticamente de tu hijo durante meses, y tú elegiste no verlo porque reconocerlo habría complicado tu nueva vida perfecta. Las palabras quedaron en el aire como un desafío, y vi cómo el rostro de Caleb pasaba por la negación, la ira y lo que podría haber sido el primer atisbo de remordimiento genuino que había mostrado en toda la noche. El viaje a casa fue silencioso, pero pacífico de una manera que nuestro auto no se había sentido en meses. Jacob estaba sentado en el asiento trasero del sedán de Andrew, todavía procesando todo lo que había sucedido, pero luciendo más relajado de lo que lo había visto después de una visita a la casa de su padre en años. Cuando llegamos a nuestro modesto apartamento, Andrew preparó chocolate caliente con malvaviscos extras mientras yo ayudaba a Jacob a lavarse la cara y aplicar antiséptico en sus rasguños. Mamá, dijo Jacob mientras lo arropaba en la cama,
con su voz pequeña pero más clara de lo que había sido en la estación de policía. Tengo que volver allí, a la casa de papá y Tiffany. No, bebé, le aseguré, apartando su cabello de su frente. No hasta que un juez decida que es completamente seguro. Y tal vez ni siquiera entonces. Bien, susurró él, y el alivio en su voz rompió mi corazón de nuevo. No quiero volver a verla nunca más, y creo que tampoco quiero ver a papá por un tiempo. Durante las semanas siguientes, los procedimientos legales avanzaron con una eficiencia sorprendente. Las grabaciones de seguridad, combinadas con el testimonio detallado de Jacob y un examen médico que documentó tanto las heridas recientes como los moretones antiguos en varias etapas de curación, pintaron una imagen innegable de abuso continuo que incluso el juez de familia más escéptico no pudo ignorar. Tiffany fue acusada de poner en peligro a un niño y de agresión, aunque su costoso abogado logró negociar los cargos para reducirlos a delitos menores con un acuerdo de culpabilidad. Recibió 2 años de libertad condicional supervisada, una multa sustancial que probablemente dolió más de lo que habría dolido el tiempo en la cárcel. Asesoramiento obligatorio para el manejo de la ira y terapia ordenada por la corte para abordar cualquier problema psicológico que le hiciera pensar que abusar de un niño era un comportamiento aceptable. Lo más importante fue que se le prohibió permanentemente tener cualquier contacto con Jacob, lo que significaba que si Caleb quería mantener una relación con su hijo, tendría que elegir entre su esposa y su hijo. El juez de la corte de familia quedó particularmente poco impresionado con el completo fracaso de Caleb para proteger a su hijo del abuso obvio que ocurría en su propia casa. Su señoría, argumentó el abogado de Caleb débilmente. Mi cliente no tenía conocimiento del comportamiento inapropiado de su esposa hacia el niño. El juez Richardson miró a Caleb por encima de sus gafas de lectura con el tipo de expresión usualmente reservada para las personas que insisten en que la tierra es plana. Señor Patterson, usted vive en la misma casa que este niño. Según las grabaciones de seguridad, usted estuvo presente durante algunos de estos incidentes. ¿Está pidiendo seriamente a este tribunal que crea que no estaba al tanto de que su esposa estaba abusando física y emocionalmente de su hijo? Caleb se quedó en un silencio incómodo porque ¿qué respuesta posible podría dar? Que estaba tan absorto en su nuevo matrimonio que había olvidado su responsabilidad principal como padre. Que había elegido creer las mentiras de su esposa en lugar de investigar la obvia angustia de su hijo. Que había sido voluntariamente ciego porque reconocer la verdad le habría exigido tomar decisiones difíciles. El tribunal suspendió los derechos de visita no supervisada de Caleb indefinidamente. Cualquier contacto futuro con Jacob se limitaría a visitas supervisadas en un entorno público con la posibilidad de restaurar gradualmente los privilegios solo si Jacob expresaba interés y un terapeuta designado por el tribunal lo consideraba apropiado para su bienestar emocional. 6 meses después, Tiffany completó su acuerdo de culpabilidad y recibió la sentencia mínima permitida por la ley. Su matrimonio duró exactamente 2 semanas más después de que su condena fuera final. Resulta que cuando eliminas al enemigo compartido de un niño de 11 años de la ecuación, algunas parejas descubren que en realidad no tienen mucho en común después de todo. La primera visita supervisada ordenada por el tribunal entre Caleb y Jacob tuvo lugar en un centro de recursos familiares en el centro de la ciudad, en una habitación alegremente decorada llena de juguetes y juegos diseñados para ayudar a las familias fracturadas a intentar algún tipo de sanación. Dejé a Jacob con instrucciones estrictas de llamarme inmediatamente si se sentía incómodo, y Andrew esperó en el estacionamiento leyendo archivos de casos por si necesitábamos hacer una salida rápida. Jacob salió después de exactamente 60 minutos luciendo emocionalmente agotado y de alguna manera mayor que sus 12 años. ¿Cómo te fue, amigo?, le pregunté suavemente mientras conducíamos a casa a través de las calles familiares de nuestro vecindario. Papá siguió pidiendo disculpas una y otra vez, dijo Jacob en voz baja, mirando por la ventana del pasajero hacia las casas que pasaban. Dijo que no sabía lo que Tiffany estaba haciendo realmente, y que quería que volviéramos a ser una familia como antes. ¿Cómo te sientes al respecto? Jacob guardó silencio durante un largo momento, y pude verlo procesando pensamientos que eran demasiado complejos para que alguien de su edad tuviera que navegar. No le creo, mamá, dijo finalmente, con su voz cargando una tristeza que hizo que mi pecho me doliera. Él estaba allí cuando ella me decía cosas malas. La escuchó insultarme y decirme que yo estaba arruinando su vida. Simplemente no le importó lo suficiente como para detenerla. La claridad devastadora de la infancia golpeó de nuevo.
Jacob había identificado la verdad fundamental que todas las disculpas y explicaciones de Caleb no podían cambiar. Cuando más importaba, su padre había elegido la comodidad de Tiffany por encima de la seguridad de su hijo. Las visitas supervisadas continuaron durante 3 meses, cada una dejando a Jacob más callado y menos entusiasta por la siguiente. Caleb pasó la mayor parte de su tiempo juntos tratando de explicar y justificar su comportamiento pasado en lugar de simplemente reconocer el daño que había permitido que sucediera. ¿Tengo que seguir yendo?, me preguntó Jacob una noche después de una sesión particularmente difícil donde Caleb había traído álbumes de fotos de la infancia temprana de Jacob, aparentemente pensando que la nostalgia de alguna manera borraría años de negligencia y malas decisiones. Andrew y yo lo discutimos esa noche después de que Jacob se fuera a dormir. Legalmente, la orden judicial requiere estas visitas hasta que Jacob tenga la edad suficiente para solicitar cambios él mismo, explicó Andrew. Pero podríamos hablar con la terapeuta familiar sobre los sentimientos de Jacob y ver si ella recomendaría modificaciones al acuerdo. La terapeuta designada por el tribunal, la doctora Sarah Chen, era una mujer práctica con amplia experiencia en trauma familiar. Después de varias sesiones con Jacob, ella estuvo de acuerdo en que las visitas supervisadas se estaban volviendo contraproducentes y potencialmente revictimizantes. El niño está siendo obligado a interactuar repetidamente con un progenitor que no puede reconocer la magnitud de sus fallas, escribió ella en su informe oficial al tribunal. En lugar de facilitar la sanación, estas visitas están reforzando la sensación de Jacob de que sus necesidades emocionales son secundarias a las expectativas de los adultos. Ella recomendó que las visitas se redujeran a una vez al mes con la opción de que Jacob las rechazara por completo cuando cumpliera 14 años y pudiera expresar legalmente sus preferencias ante el tribunal. Jacob eligió ejercer esa opción de inmediato. Caleb me llamó cuando recibió la notificación. Su voz era una mezcla de furia y desesperación que me recordó por qué nuestro matrimonio había estado condenado mucho antes de que Tiffany entrara en escena. Lo estás envenenando contra mí, acusó, recurriendo a las mismas tácticas de transferencia de culpa que siempre había usado cuando se enfrentaba a las consecuencias de sus elecciones. No, Caleb, respondí con calma. Tú hiciste eso solo cuando permitiste que tu esposa abusara de él durante meses mientras mirabas hacia otro lado porque reconocerlo habría sido inconveniente. Nunca quise que nada de esto sucediera, pero sucedió. Y Jacob recuerda cada momento. Recuerda sentirse inseguro en tu casa. Y recuerda que elegiste creer sus mentiras por encima de sus lágrimas. El teléfono se quedó en silencio durante varios momentos largos antes de que Caleb hablara de nuevo. Su voz sonaba derrotada de una manera que nunca había escuchado antes. ¿Cómo arreglo esto, Cadence? ¿Cómo recupero a mi hijo? Consideré mis palabras cuidadosamente porque, a pesar de todo, no quería ser cruel solo por el hecho de serlo. Honestamente, no sé si puedes, dije finalmente. Pero si quieres alguna posibilidad de una relación con Jacob en el futuro, necesitas dejar de poner excusas y empezar a asumir la responsabilidad total por las elecciones que hiciste. Y necesitas entender que el perdón no es algo que puedas exigir o manipular para ganártelo. Caleb nunca volvió a llamar. Y francamente, no me sorprendió. Asumir una responsabilidad real le habría exigido reconocer que había fallado en el trabajo más importante que jamás había tenido. Y ese tipo de autorreflexión honesta nunca había sido su fuerte. Pero Jacob estaba prosperando sin la carga de una reconciliación forzada pesando sobre él. Y eso era lo que más importaba. 3 años han pasado desde que esa llamada telefónica a medianoche cambió la trayectoria de toda nuestra familia. Y Jacob tiene ahora 14 años, es seguro de sí mismo y genuinamente feliz de maneras que nunca creí posibles durante esos meses oscuros cuando Tiffany estaba tratando sistemáticamente de destruir su sentido de autoestima. Él y Andrew han desarrollado una relación que me asombra cada día. Todavía juegan al béisbol juntos, pero ahora Andrew entrena al equipo juvenil de la escuela secundaria de Jacob, y me encanta verlos trabajar juntos en estrategia y técnica. Abordan la tarea lado a lado en la mesa de nuestra cocina, discuten sobre chicas y amistades y todas las complicadas dinámicas sociales que vienen con ser un adolescente, y comparten bromas internas que los hacen reír a ambos hasta que les duelen los costados. El mes pasado, Jacob le preguntó a Andrew si estaría bien para él llamarlo papá en lugar de usar su primer nombre. ¿Qué pasa con tu padre biológico?, pregunté suavemente. Porque nunca quise que Jacob sintiera que tenía que elegir entre honrar su pasado y abrazar su presente.
Jacob se encogió de hombros con el tipo de sabiduría práctica que los adolescentes a veces poseen. Caleb es mi padre biológico, y supongo que siempre estaré agradecido de que ayudara a crearme. Pero Andrew es mi papá en todos los sentidos que realmente importan. La distinción era importante para él, y claramente significó todo para Andrew, quien se puso genuinamente emocional cuando Jacob comenzó a usar el título sin ninguna sugerencia o fanfarria. En cuanto a mí, actualmente tengo 8 meses de embarazo de nuestra hija, y sí, vamos a tener una niña. Descubrimos el género el mes pasado, y Jacob ya ha comenzado a planear todas las formas en que va a malcriar a su hermanita y protegerla de los diversos peligros de la infancia. Verlo transformarse en el papel de hermano mayor protector me dice todo lo que necesito saber sobre el tipo de hombre en el que se está convirtiendo. Andrew sugirió que construyéramos una casa más grande para que la bebé tuviera su propia habitación, pero Jacob se ofreció inmediatamente a compartir su habitación hasta que ella tenga la edad suficiente para querer privacidad e independencia. Quiero asegurarme de que nunca tenga miedo por la noche, dijo con el tipo de instinto protector que hizo que mi corazón se hinchara de orgullo. Y quiero que sepa que siempre tiene a alguien cuidándola. Ese es mi hijo, todavía pensando en proteger a las personas y hacerlas sentir seguras, incluso después de todo lo que ha pasado. Caleb envía tarjetas de cumpleaños y Navidad ahora, siempre con notas escritas a mano preguntando si Jacob quiere verlo o si hay algo que necesite. Jacob las lee cuidadosamente y las coloca en una caja de madera en su armario. No está listo para perdonar, y puede que nunca lo esté, pero tampoco está consumido por la ira. Simplemente ha seguido adelante con su vida de la manera en que lo hacen los niños resilients cuando se les da amor y estabilidad. No lo presiono hacia la reconciliación porque algunas heridas necesitan tiempo para sanar, y algunas relaciones simplemente no pueden sobrevivir al daño que se les ha infligido. Jacob tomará sus propias decisiones sobre su padre cuando esté listo, si es que alguna vez lo está. Pero Jacob está prosperando absolutamente en todos los sentidos que importan. Sus calificaciones son excelentes. Tiene un grupo sólido de amigos que aprecian su lealtad y humor, y sabe sin ninguna duda que es amado, valorado y protegido por las personas que más importan en su vida. A veces pienso en lo que habría pasado si no hubiera encontrado a Andrew de nuevo. Si Jacob hubiera estado enfrentando el abuso de Tiffany sin un padrastro que entendiera cómo navegar el sistema legal y asegurar que la justicia se cumpliera realmente, el pensamiento todavía me hace sentir físicamente enferma. Pero nos encontramos el uno al otro, Andrew y yo. Y cuando Jacob necesitó protección, tuvimos el conocimiento, los recursos y la determinación para asegurarnos de que la obtuviera. A veces el universo acierta exactamente con su sincronización. Nuestra hija nacerá en una casa llena de risas, amor incondicional y el tipo de estabilidad que una vez pensé que era imposible de lograr. Tendrá un hermano mayor que ya la adora, padres que se eligen el uno al otro cada día, y la seguridad de saber que su familia siempre pondrá su bienestar en primer lugar. Y en algún lugar de la ciudad, mi exesposo vive solo en la casa de sus padres, conduciendo un auto que se está cayendo a pedazos, trabajando en un empleo que apenas cubre sus gastos básicos. Eligió a Tiffany sobre Jacob, eligió mentiras cómodas sobre verdades difíciles, y eligió su propia conveniencia sobre la seguridad y el bienestar emocional de su hijo. Ahora tiene que vivir con esas elecciones por el resto de su vida, al igual que Jacob tiene que vivir con las consecuencias de tener un padre que le falló cuando más importaba. En cuanto a nosotros, estamos construyendo algo hermoso, real y permanente. El tipo de familia que nadie puede quitarnos porque está construida sobre el amor y el respeto reales en lugar de la obligación y la conveniencia. Si esta historia resonó con ustedes, asegúrense de darle a me gusta y suscribirse para más historias sobre familias que se niegan a rendirse unas con otras incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. A veces la mejor venganza es simplemente construir una vida tan maravillosa que tu pasado no pueda tocarla. Y Jacob, él nunca ha sido más feliz, ha estado más seguro o ha sido más amado. Lo que significa que nunca he estado más orgullosa de ser su madre. Así es como se ve la victoria cuando finalmente eres lo suficientemente valiente para luchar por lo que más importa.